es una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Estañari, vinos de autor. La sed y el agua. La vuelta de un clásico periodístico. El regreso a una marca registrada. Un clásico periodístico de investigación en nuestro país, ayornado a los tiempos que corren. Entrevistas y debates sobre la actualidad en el ámbito nacional e internacional, tratando los más diversos temas y ópticas. 40 años de trayectoria periodística. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto este reencuentro semanal aquí a través de La Sed y el Agua, a través de los canales, las plataformas en las que estamos emitiendo, que son Vera TV, YouTube, Twitch y Odisee. Y en todas esas plataformas pueden encontrar nuestro canal, que es Raquel Daroech TV, 24 horas, con todo lo que hemos hecho durante todos estos años como periodista, que es el único canal de archivo periodístico, y luego todo lo nuevo, todo lo que hacemos semana a semana. Yo estoy recibiendo con muchísimo gusto, porque no se imaginan el gusto que me da recibir mujeres, pero a su vez mujeres que estén en una tarea sindical, gremial, etcétera, que debe haber muchas más, pero que a su vez representen al cuerpo policial. Entonces, estoy recibiendo con muchísimo gusto la presidenta de CIFPOM U, ¿no? Sí, porque es de Uruguay, Graciela Rodríguez. Y Patricia. Ay, ya te... No, pero... Bueno, por lo rubia, ¿viste? Patricia Rodríguez, Patricia Noy. Las dos, ambas Patricias, ¿no? Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo acceden ustedes a presidir el gremio o el sindicato? Bueno, la última la elección 2016, ¿no? Hoy sí, estamos bien. Estamos bien. ¿Juntas las dos siempre? Sí, o sea, en esta directiva. Ahí está. En realidad es mi segundo periodo y el último como presidenta por estatuto. Y en realidad yo estoy en los sindicatos desde el 2011 y obviamente que empecé como delegada sindical, después salud laboral, después fui haciendo un camino, no es que siempre estuve en un cargo de directivo. Dirección. Exacto. Cuando también los sindicatos recién se iban formando, que era algo muy nuevo la policía, que a lo primero obviamente que costó mucho porque estaba mal visto, porque veníamos de una historia en la policía que siempre había estado en la vereda al frente de lo que era la sindicalización y el PIT-CNT y bueno, todo lo que conlleva. Así que fue no solo crear o tener la posibilidad de tener una herramienta sindical, sino también hacer todo el camino de explicar, que los compañeros fueran entendiendo, que no era algo político partidario, sino era por el bien de todos, que era para trabajar nuestros derechos, y era tener una voz que antes de la sindicalización en la policía no existía. O sea, nosotros por ley orgánica nos está prohibido, por ejemplo, estar acá o tener una nota o poder expresarnos o hablar de cualquier cuestión interna a la policía. Así que el sindicato le trajo la voz a los trabajadores policiales, de decir qué herramientas necesitaban, qué fuente laboral, cómo se distribuía la tarea, qué perjuicios y prejuicios había dentro de la policía, la vivienda, pelear por el salario, condiciones de trabajo, todo lo que hacen los demás trabajadores que a nosotros nos tenían prohibido. Claro. Entonces claro. Fue un antes y un después en la policía. Claro, pero hubo una organización sindical antes, ¿no? No. Siempre hubo fue intentos de huelga. Ahí está, pero no estaba el sindicato. Nunca estuvo Mirá esa confusión mía. Siempre pensé que había estado. No. Los sindicatos empezaron más o menos a nuclearse, formarse a partir del 2003 y recién en el 2009 o 10
empezó la parte de legalización de los mismos. Imagínate el tiempo que le llevó, ¿no? Sí, y con la huelga que hicieron los policías en el 92, pero 92. sin sindicalización. Ahí está, me había quedado con eso. Patricia, ¿ella te cooptó, te captó, te arrastró, Bueno. te sumó? No, en realidad fue otra compañera que estaba en su momento en el sindicato, que inclusive es medio paradójico porque yo no creía mucho en los sindicatos y yo le decía, en realidad no estoy afín, o sea, es como que siempre fui, como ella, como comentábamos, yo entré a la policía por vocación, siempre de chiquita quise entrar, que inclusive a mí me gustaba el régimen de la policía, entonces eso era como más... Y bueno, ahí me fueron hablando, estuvo Adriana como 3 meses para convencerme y un día dije, bueno, vamos a probar. Y sí, después que entré, vi el grupo, la gente que trabaja, Patricia, todo, te pones la camiseta y bueno, acá estoy ya No el uniforme. 7 años, casi. Digo, no el uniforme. No, o sea, acá te pones la ¿Extrañan camiseta. el uniforme? Yo inclusive ahora empecé a hacer guardias. ¿Ah, sí? Trabajo en violencia doméstica, porque sí, un poco a veces se extraña el estar en la calle con los compañeros, como te digo, uno cuando entra por vocación, pero al mismo tiempo, hoy en día puedo decir que tengo puesta la camiseta del sindicato. Ujú. ¿Qué significa eso? Y vos después que estás acá, de que vos velás por los compañeros, sos la voz de los compañeros, solucionás un montón de problemáticas, hay muchos derechos vulnerados de muchos compañeros, muchas problemáticas, que ellos a veces se sienten solos, que no hay nadie que los ayude, que los escuche, que los respalde y que les busque una solución. Y poder estar de este lado, de solucionar muchas de esas cosas. Te da Sí, digamos, claro, alegría. Es como decir... placer, por decirlo exactamente, y más cuando venís de tantos años en la policía, porque nosotros le decimos a los policías que ingresan hoy en día, no saben lo que es capaz tanto los abusos, lo que era antes de que sos un número, de que te daban una orden y te complicaban la vida, un montón de cosas que hoy gracias al sindicato se ha logrado cambiar bastante, seguimos igual con algunos mandos que vienen con esas mentes retrógradas. Pero en realidad que vos tengas una problemática y poder tener un lugar donde ir a hablar, que te escuchen y buscar una solución, eso antes no existía. Y claro, y vos después de que estás acá, saber de que sos útil y que esos compañeros después te lo agradecen con el alma, es claro que sí, muy gratificante. Uh-huh. A mí se me ocurre conversar con ustedes sobre los aspectos que tiene que ver la mujer, ¿no? Y la dirección de un sindicato, y un sindicato donde la mayoría son hombres, ¿no? Digo, el gremio, la actividad es fundamentalmente masculina. Sí. Sí. En realidad, capaz no es así. Ahora no podríamos decir Sí. que está vigente tanto esa problemática porque al ser mujeres la que conducimos el sindicato, la impronta... Claro, un pero poco- ¿cómo fue? Ahora, claro, A eso en voy. el pasado, sí, cuando recién empezamos a militar, yo, a ver, venía parte de la iglesia, catequista, policía. No era muy... Mamá de entonces 5 hijos. ¿Ya tenía 5 hijos? Tenía 4. Todavía era le complejo. dio para tener más, ¿viste? Sí, pero bueno, era complejo porque, a ver, tampoco teníamos tanta formación de militancia Gremial. político-sindical, Claro. entonces las reuniones eran más complejas porque también nos faltaba muchísima formación a todos, Formación. porque era nuevo para todos. Y bueno, y algunos se fueron ayornando, se fueron trabajando, tratando de capacitarse, formarse para lo que se venía, porque si bien la herramienta sindical te da muchas oportunidades para defensa, vos tenés que estar bien, tener una formación como para poder acompañar lo que estás pidiendo, no, Claro. no puedes ir a una reunión y no poder presentar un proyecto, entonces esto fue un camino de aprendizaje, y en ese camino de aprendizaje que capaz que una mujer sobresaliera en un grupo que sí era todo varones, éramos 2 mujeres, la otra se fue y quedé sola, y eran, sí, todos sindicalistas, eran reuniones, ponele más de 10 gremios y eran todos varones, o sea... ¿10 gremios?
10 gremios policiales. Pero una reunión grande, una mesa grande, y bueno, y dirigían los varones, y hacían todos los varones. Y claro, cuando vos querías, cuando a lo primero uno no habla mucho, no va tanteando el terreno. Cuando empezás a digamos, arriesgarte a sobresalir por opinar, vos, sino claro, por decir, bueno, yo también tengo esto para aportarte. Ahí se complicó porque eran discusiones, como yo bien digo siempre, que iban al barro. Quiere decir que a la mujer no se le discutía de tú a tú como a otro compañero o políticamente, sino era ya cuestiones que tienen que ver más con tu vida privada o no, decir si vos te sacás porque alguien te habrá puesto, nunca es por inteligencia propia. Cuestiones que Sí, a las mujeres vivimos, claro, que los varones no, a nadie, ningún varón va a estar en una mesa y te va a decir, cualquiera habrás andado para estar, ¿no? Lógico. Y bueno, entonces atravesar esas instancias fueron complejas porque yo siempre lo digo, yo la mitad de las reuniones me iba llorando y decía, ¿qué hago acá? Porque iba a pasarla mal. Hasta que bueno, después se ve que tenía como un carácter ahí medio guardado, que empecé a ponerme más a la altura de ellos. Y bueno, ahí si eran los ponchazos, eran los ponchazos. ¿A discutir más? O sí, después ya está. Después no me podían callar. de igual a igual. De igual a igual. O sea, sí, Sí. yo pasé por todo eso. Sí, es verdad. Imagínate ser la primera en un noticiero de hombres. Todos pasamos por eso. Todas pasamos por eso. Y bueno, y Que- ahí que me hay momentos empezaron a en que respetar. te volvés masculina, ¿viste? Bueno, de tú a tú. Sí, claro. o sea, Muy con masculina. los mismos Claro. lenguajes. Sí, igual. Después ya la discusión se da de par a par, Sí, es que sin si no, género. Si Todo no, es- no Vos te sabés que respetan. recién ahí te respetan. Sí. Es Sí, increíble, sabré, pero sí, sabré. bueno, a partir de ahí que empezaron eso, un poco a respetarme, a los ponchazos como decimos, bueno, empecé bueno, yo estuve muchísimos años en salud laboral de PIT-CNT, que me ayudó muchísimo a lo que fue la formación, que fue mi primer secretaría y lo que primero trabajé. Y bueno, después ir a la Facultad de Derecho, hacer negociación colectiva, bueno, nos fuimos formando hasta que estuvimos en condiciones, digamos, de tener algún cargo. ¿Pero quién te directivo. propone? En realidad mis compañeros, cuando Todos se hombres forma también. una lista, sí, obvio, sí. Tú no estabas en esa No, elección. no. Ahí en esos comienzos de Patricia no. Y ya después que yo ingresé, se llenó de... Ahora estamos llenos de mujeres. Ahora Estamos más- yo Bien, creo que, mira, sí. yo siempre digo, querás o no, decir, el sindicato, como vos decís, la policía, que es mucho más vertical, pero hoy debe ser el sindicato, o uno de los sindicatos Con más paritarios. mujeres, ¿no? Sí. Más paritario. Sí. Sí. Qué bueno. Eso sí que Nuestra delegada, todos los departamentos hay mujeres, en todos los ámbitos tenemos mujeres. Y el encontrar la seguridad de ser escuchada, de ser tenida en cuenta, de que realmente se reconozca tus méritos y también seguramente la capacidad de negociación, ¿o no? Sí. Sí, yo no lo veo solo por ese lado, sino que también hay algo que no se puede negar. Quieras o no, las mujeres somos como más empáticas también ante ciertas situaciones. Entonces, no perdemos ese lado maternal. Y a veces los hombres son como que les van los compañeros con una problemática y ellos dicen, bueno, sí, pero no les toca tanto. No sé, al menos a mí me pasa que a veces a mí me vienen con alguna problemática o algo y es como que la hago mía. Es como que ya la mimetizo de tal manera. Entonces las mujeres tenemos ese don también capaz. ¿Y la relación con las autoridades políticas? Bueno, del hemos ministerio? tenido de todo. Hemos tenido buenas relaciones y hemos estado muy peleados. A ver, ¿empezaron ustedes con qué ministro? Tuvimos Díaz, tuvimos Daisy. Daisy, que acaba. Tuvimos a Bonomi, 2 periodos, Larrañaga y Gieder. Esos son los que estuvieron durante la sindicalización. Sí, ya. gracias. ¿Y con quién se peleaban mucho? Con Díaz nos llevamos bien, con Daisy nos llevamos bien, con Bonomi tuvimos en el segundo periodo, tuvimos una relación más complicada, varios sumarios como dirigentes sindicales. ¿Quién iba a decir, no? Sí, fue No atendía, había que perseguirlo. nunca tuve teléfono de Bonomi, ningún No. sindicalista en todos los años que estuvo. No, capaz que también
era, yo supongo, ¿no? Que era como fue creado el sindicato en un gobierno frente amplista y vieron desde la concepción que era un lío, porque obviamente que fue un lío armar bien la estructura del sindicato policial, había como un ninguneo constante hacia el sindicato propio, digamos, como ¿viste? exigiendo Casa más, Herrero, como... cuchillo. No, como de eso, son unos locos sueltos. Claro. Yo creo más por ahí. ¿Ah, sí? Es Sí. como que cuando ves que algo no está organizado, porque aparte está bien, habían entiendo. 23 sindicatos policiales, entonces era una pelea como... Un lío, Era sí. un lío. Es todavía en general, Claro. ahora. ¿Y hoy cuántos hay? ¿Cuántos sindicatos hay? También, ¿no? También. 23, 24. Lo que pasa es que son sindicatos muy chiquitos que han quedado, ¿no? O sea, los sindicatos en realidad más representativos somos nosotros, el SUPUP. Después han quedado sindicatos que tienen 80, 100 socios. Hay ¿Ustedes compañeros tienen? de 30 socios. Claro. Nosotros tenemos 9.500. ¿Y cuántos policías en actividad En hay? realidad, de afiliados entre todos los sindicatos, por ejemplo, que nosotros formamos parte de la USIP, que es la Unión de Sindicatos Policiales, que son varios sindicatos que trabajamos en la plataforma macro juntos, andamos alrededor de los 16.000 trabajadores. Después los otros grupos que dice Patricia están en otros sindicatos y en un promedio de 33.000 trabajadores policiales. O sea, hay 33.000 trabajadores, más de 18.000 por ahí son sindicalizados en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando que es un sindicato muy nuevo, así que si sería necesario la herramienta sindical en la policía. Que hoy por hoy ya las nuevas generaciones uno ya ve un cambio, o sea, no es lo mismo que cuando empezamos, que tenías que caminarte todo Montevideo desde la mañana hasta la tarde, y si hacías un socio tirabas bomba, porque era muy complejo tratar de llegar al compañero. Hoy los compañeros ya salen de la escuela y ya te preguntan dónde está el sindicato para afiliarme. O sea, ya está, digamos, instaurado dentro de lo que es la policía y de los beneficios que trae, como decía Patricia, de no estar solo, de no pelear. Sí, las reivindicaciones. Nosotros cuando empezamos, yo empecé en el 2003, me recibí y ganaba 5.000 pesos y asuntos internos no existía. ¿Y dónde ibas a hacer una denuncia de persecución laboral si no tenías ni plata para pagar un abogado, ni a tu jefe, porque después era una calecita de persecución que no terminaba ni las nunca. garantías, porque por más que hicieras la denuncia, nunca iba a llegar a puerto, porque entre los jefes siempre se cubría. Sí. Digo, imagínate que hoy con todo esto, que tenés la herramienta sindical, que tenés el asunto interno, es complejo, porque es una institución jerárquica compleja para denunciar a tu superior. Sí, será compleja, ¿no? Vos estás denunciando corrupción o cualquier hecho, y obviamente que ellos a veces trabajan muy corporativamente también. Entonces el subalterno queda muy expuesto. Y bueno, si ahora con todas las garantías que hemos conseguido, que obviamente que faltan mucho, pero se puede dar la denuncia y se puede dar igual la persecución, imagínate en esa época que no existía nada de sostén para el trabajador policial. Ahora tenemos Ministerio de Trabajo, tenemos las tripartitas, tenemos un montón de cuestiones que hacen que realmente puedas tener una defensa laboral. Jurídico, El ¿no? equipo jurídico es nuestro excelente. Es muy bueno, ¿no? Muy competente. ¿Cuál te parece, Patricia, ha sido el momento más difícil para ustedes? ¿Frente a qué denuncias? ¿Denuncias corporativas? ¿Denuncias de corrupción? ¿Denuncias de qué? Una de las cosas que a mí se me viene, por ejemplo, ahora a la cabeza así más reciente, tenemos una delegada de Cerro Largo que ella denunció hechos de corrupción allí en su departamento, y Marilyn ha tenido un montón de persecuciones, sinceramente, inclusive la han denunciado, sí. Eso es uno de los casos como después. ¿Y frente a eso qué hacen ustedes? Bueno, obviamente que nosotros la respaldamos no solo de lo jurídico, sino también de... ¿Primero lo contatan, lo comprueban o ya aceptan la denuncia de la chica del Era muy oficial, comprobable porque en realidad la llevó a la justicia por una denuncia de difamación, cuando en realidad ella lo que es una dirigente sindical haciendo una denuncia de una situación que no debería darse. ¿Por dirigente sindical? Y sí, porque en realidad ¿Hoy? ella lo hace a través de... Sí. Claro, sí. Wow. Sí, todavía se da esa persecución. Sí. Y entonces, ante esa situación de la compañera... Bueno, la compañía obviamente que se le pone todo el lado, digamos, jurídico a disposición, pero también se hacen
negociaciones que, como decíamos hoy, Ministerio de Trabajo, digo, tenés otras instancias para poder respaldarla y acompañarla. O sea, la compañera no está sola, está con su sindicato atrás, dándole la espalda para poder seguir haciendo su tarea y que denuncie lo que tenga que denunciar, porque ese es su rol. Claro, frente a sus superiores. Sí. Está bravo, ¿no? Sí, exacto. Y, hay muchas situaciones, como vos decís, ¿qué situaciones? complejas. Sí, todavía hay mucha, por ejemplo, hablando del tema de mujeres, hay todavía muchísimas situaciones que tienen que ver con el acoso sexual en la policía. ¿Sigue? Sigue, y claro. ¿O nunca desapareció? Y no, y aparte es esa jerarquía, ¿no? Que la mientras, verticalidad del mando, que siempre tenés uno arriba. ¿Y qué va, se va licuando ahí la denuncia? Hay una oficina prospera. de género en el Ministerio de Interior que, a ver, a mí cuando me dicen que no es un problema tan grande en la policía, yo le digo, si será un problema que tuvieron que hacer una oficina al respecto. Lógico. Para contener la denuncia porque eran interminables. Con respecto al acoso sexual. al acoso sexual, el tema de género, ¿no? O situaciones que lidien con género o alguna violencia. Denuncia. Después, hoy por hoy tienen protocolos para no estar con su denunciado en el mismo lugar de trabajo, etcétera, que antes no existía. Que no sea una consecuencia denunciarlo, porque acá la policía lo que tiene es que las autoridades tienen una discrecionalidad que les permite muchas veces jugar con la vida de sus subalternos, en el sentido de que capaz que vos tenés armada toda tu vida, no sé, porque trabajás de mañana y tus hijos son organizados para la tarde, y mañana está de tarde, señora, por razones de servicio. Sí. O estás en la tercera, mañana está en la 24. Y entonces vienen jugando, y eso, quieras o no, son persecuciones laborales, porque te trastocan tu vida, te trastocan tu familia. Claro. Te van desgastando, sí. Oíme, hay un tema que a mí me ha preocupado muchísimo, hace tiempo que estoy con este tema del suicidio en general, que se da tanto en los niños ahora, y los adolescentes, no solamente en adultos, o jóvenes o no, también en la policía. Sí. Muchísimo. ¿Y eso qué es? Falta de, varios factores seguramente, y tan diferentes como el caso concreto de cada uno de ellos. ¿Pero qué es? ¿Acoso? ¿Es angustia? ¿Presión? Es lo que se me ocurre a mí preguntar, ¿no? Es un poco de todo en realidad, o sea, porque aparte de los acosos, como bien decimos, los cambios de turno, sanciones, persecuciones, demás, la tarea del policía es muy compleja. ¿Tá? El policía es el que llega a un lugar crítico, una rapiña, un homicidio, un accidente de tránsito, un incendio. Son muchas situaciones que vos lidiás con todo eso, y es mentira, porque si bien dicen después con los años es como que perdés la sensibilidad. Esa sensibilidad es mentira. En realidad lo que aprendés, capaz que sos más permeable con los años. Lo que aprendés es a convivir, pero en sí cuando vos te vas a tu casa, eso sí siempre te angustia, queda. ¿no? Los problemas que familiares tuviste. y demás. Y si a todo ese combo de la presión del trabajo le agregás que trabajás en malas condiciones, que tenés los jefes que te persiguen, tus problemas familiares y demás, y no tenés una contención por parte del ministerio, porque recién ahora se logró que haya un psicólogo. ¿Uno? Tenemos psicólogo, no teníamos un psicólogo de puerta, 24 horas. ¿De puerta en cada...? De emergencia. emergencia del hospital. Del O hospital sea, en ningún policial. lado existe esa figura. Existe el psiquiatra, digamos, que está de turno. Sí, de turno, que lo llaman y bien. No es, a nuestro entender, y por lo que los asesores nuestros, porque nosotros trabajamos para cada proyecto, obviamente, con gente idónea en el tema que nos asesora. Claro. Decían que bueno sería, porque acá lo que falta es prevención y atención inmediata, pero que esa atención no te conlleve, después de que te atendés, más perjuicio de lo que en realidad te dé solución. Por Porque ejemplo, ya te señalan, si salís desarmado y después no podés trabajar porque no tenés arma, y no podés hacer 222 porque no tenés arma, ya vas a tener problemas psíquicos y económicos. Exacto, Entonces, porque por cada idea cuestión de esa aumenta lo que percibís de sueldo. baja. En realidad, claro, cuando te lo sacan, baja un 65% el salario. O sea, si trabajas sin arma,
un 65% cuando estás en el STIP, que es el subsidio transitorio de incapacidad parcial que tiene la policía. Suponete, es como un seguro de paro, digamos. Claro, alguien que está cursando una depresión. ¿Ya ahí se le retira el arma? Sí, sí. Porque se considera que porque puede está ser medicado, porque puede ser agresivo o peligroso para terceras personas. O para sí mismo. Sí. ¿No? Que es lo que estamos claro, ahora hablando. El tema es que no todas las situaciones que vive el funcionario deberían quitarle el arma. A veces lo que necesita él es un abordaje inmediato por de repente un hecho postraumático. De repente ir a ver, no sé, a una casa y se muere un niño, un incendio, lo tiene que sacar la policía, o un accidente y la policía interviene. Siempre llegás como primero a los sucesos más traumáticos. Un femicidio, un asesinato de un niño, no sé, lo que te puedas imaginar. Sí. Y muchas veces vuelven al turno como si nada hubiese pasado, o sea, que eso se naturaliza. Y quiera o no, si no hay un abordaje en prevención, eso te termina enfermando, obviamente, porque vos sos policía pero no dejás tu humanidad de lado. Claro. Y no dejás de sentir como siente cualquier persona al ver esos hechos. Entonces, bueno, al tener un psicólogo de puerta, el policía no necesariamente va a tener que salir desarmado, sino que va a poder de repente lo que vivió en ese momento o en el día, ir y tener una persona que te pueda dar un abordaje que te sirva para cómo ir llevando esas situaciones o otras que se puedan dar en bomberos, en la policía, en los compañeros de cárcel, compañeros del hospital. Porque ¿Bomberos cada también lugar está en tiene... este sindicato? Sí. La compañía trabaja bomberos. ¿Ah, sí? Sí. Hoy en día nosotros estamos más como una federación porque tenemos bomberos, republicana, caminera, cárceles, seccionales, todos los departamentos. Pero fue un crecimiento exponencial. que te gusta esa palabra, exponencial. Y suena tan linda además cuando se dan estos casos, sí, ¿no? Claro, Sí. Cuando es realmente positivo, claro, es bueno. Claro, sí. es bueno. Es bueno. ¿Han visto, a partir del funcionamiento, todos estos aspectos que van resolviendo, ¿no? Porque es como que van resolviendo en la medida en que surgen y no están atendidos previamente, que los jóvenes, los recién egresados, tienen una actitud diferente para atender situaciones de riesgo, situaciones de enfrentar. Como yo he visto algunos policías muy jóvenes observando, ¿no? Acá, con unos modos tan increíbles que yo he intentado filmarlo, porque con mucho, no sé si son todos así, pero he visto un cambio. Y yo no sé si es la escuela, si es la integración social, el ser tenidos en cuenta, el tener otra mirada de la sociedad, porque quieras o no, estás siendo mirado como, bueno, gente que sabe organizarse, que sabe defender sus derechos, ¿no? Que denuncia cosas importantes, que vela por la integridad, la integralidad del servicio y la integridad de la gente, ¿no? ¿Han visto ese cambio o es una percepción mía? No, sí. romántica mía. No, cambió, sí. Ahora había un discurso que querían volver a la vieja policía, ¿no? Hay Guardia Va Civil. en contramano tuyo. Bueno. Pero en realidad, a ver, pero de las autoridades todo lo viejo fue malo ni todo lo nuevo. ¿De quién? Bueno, Las formativas. acordate que entraron ahora gente que estaba jubilada de 65 años. Sí, que viene con otra cabeza. Bueno, les cuesta ayornarse a los tiempos, porque como decíamos, hoy sale un funcionario y antes te callabas la boca, ahora no. Si hay algo que ellos vean mal, si ven que la orden es improcedente, si ven que le están vulnerando sus derechos, ellos van a ir y van a protestar. Y esa gente a veces no entiende por qué. ¿Cómo? ¿Qué policía pasó? que no viste viene acá a decirme que yo estoy haciendo mal. Claro. ¿Qué pasó? Sos un insubordinado. Claro, y ahí que se aplican sanciones. Bueno, sí, pero si está mal puesta, el policía puede recurrirla con el abogado del sindicato que es gratis. Entonces ya tenés otras herramientas que antes no tenías. Claro, así que son los peligrosos, digamos, para esa gente. En realidad, sí, no todos, porque hay gente que es mayor y que está... De hecho, ahora
muchos de los compañeros jubilados que volvieron están preocupados por cómo se pueden afiliar. O sea, que viste se van viendo que, bueno, sí, la policía cambió. Pero hay otros que, bueno, que no se ayornan a los tiempos y que dicen cómo vino el sindicato a destruir la verticalidad del mando y ya la conducta de los subalternos no es la Estas misma mujeres. y cosas. Entonces, a eso viste que les cuesta más porque son más de la camada de dinosaurios. Pero lo que no saben es que no son solo ustedes, porque tienen el apoyo de ¿cuántos hombres? De la mayoría. Sí, obvio. Sí, claro. Sí, sí. Yo el otro día en la fiesta yo veía el cariño con que se profesan y el respeto, es interesante, Sí, ¿no? sí, Eso sí. es... Nuestros sindicatos tienen mucho social, mucho de inserción social, que era algo que le faltaba a la policía también, marcar una fuerte presencia en todo lo que tiene que ver, no solo pelear con los derechos laborales, sino también pelear por la dignificación de la tarea policial. Es decir, llevar a cabo, que es una de las tareas también que nosotros tenemos como dirigente importante, otra impronta, que la gente del otro lado nos vea y diga, son como mi vecina, como mi mamá, como mi hermana, somos tan ciudadanos como cualquier otro y vivimos lo mismo que todos. Lo único que tenemos una función diferente que es velar por la seguridad pública. Pero ni los policías de Uruguay, por suerte, salen todos los días a ver a quién le pueden pegar, como se decía hasta hace poco, ni nada por el estilo. O sea, tenemos una muy buena policía, una policía que realmente es vocacional, como decía Patricia, que ella entró por su vocación de servicio. Si bien todavía es muy difícil en este país también ser policía. Hay una discriminación de algunos sectores bastante profunda hacia el funcionario policial, porque todavía lo comparan o lo asemejan a todas las cuestiones que pasaron en la dictadura. Claro. Y eso hace complejo el vínculo, pero digo, ya tendríamos que todos ver que esas épocas por suerte ya pasaron, que la policía es una policía nueva, es una policía que es auxiliar de la justicia y que está para servir al otro. No quiere decir que por servir al otro tenga que aguantar todo el otro, que ahí es donde entramos Ahí nosotros. es donde entramos. Porque antes también es eso. Policía, salió una nota de prensa, el policía que no me sale la palabra ahora que siempre nos dicen cuando que nos pasamos, represor. Policía represor, el policía y ahí veremos otro. No, policía no reprimió porque hizo tal tarea, y o sea, primero vemos si obviamente se está bien. Nosotros no defendemos, nunca trabajamos en corporativismo, decir está todo bien o que esté mal, porque eso sí, lo analizan primero. En realidad eso es lo que da credibilidad. Es una de las credibilidades que ha tenido este sindicato. Claro. Que nosotros defendemos las cosas realmente lo que está bien. Claro, porque lo estudian, porque si no, como cuerpo... Nosotros nos reunimos con los abogados, vemos cosas, vemos los videos, y ahí decimos, bueno, sí, a este compañero hay que acompañarlo, porque está bien, porque actuó bien y en realidad lo están matando pública, porque también les hacen una persecución a veces pública. Bueno, ahora bajó un poco, pero con el tiempo de la LUC, vos entrabas a cualquier red social y éramos todos maltratadores y todos los días un video distinto. Y fíjate que se fue el tema de la LUC y volvimos a la normalidad. No éramos tan así. Otro tema es la corrupción, ¿no? ¿De qué tipo de corrupción hablan? ¿En la policía? Sí, ustedes que hay varios variados. Sí, es variado. La policía es algo que se da, sí, como... Pero igualmente, más habitual, ¿no? Sí, pero igualmente yo voy a hacer 21 años en la policía. De hace un tiempo a esta fecha, la policía se ha ido depurando sola. O sea, capaz que los hechos más de corrupción que puedas llegar a haber es más que nada por los jerarcas. Pero el personal subalterno en realidad hoy en día ellos mismos se denuncian, o sea, es porque si no sería un poco hipócrita, ¿no? Denunciamos al superior y lo hacemos nosotros. Creo que hoy en día está otra cabeza, pero en sí dentro de la policía y sí se da como que puedan haber como más acceso a ciertos hechos de corrupción. En estos momentos, no sé si ustedes podrán contestar esto, en estos momentos donde la policía está siendo tan cuestionada, no la policía en general, sino jerarcas de la policía que aparentemente han estado implicados en todo el caso de pasaportes, o sea, de estar aparentemente, digo porque hay que probar todo esto,
en esto de la ilegalidad, sirviendo a la ilegalidad, que es justamente todo lo contrario que se aspira de las autoridades policiales, políticas y de la policía en general. Sí, es un tema que, bueno, que está en la palestra pública, que es complejo, que tiene un tinte a veces político. Nosotros tratamos de estar por fuera de esas cuestiones porque tratamos de que sea un sindicato bastante objetivo y sin, por más que lo del otro lado nos quieran siempre poner, trabajamos con todos. Y bueno, vos lo viste en la reunión, Sí. allí había invitados de todos los partidos políticos. Sí, se le dio un premio a Fernando Pereira, Sí. a Richard Reed, al ministro de... Y a Luis Calabria. a Luis que fue Calabria, el de todo a Luis el- Calabria que mandó un mensaje, Sí. y al ministro, al El ministro de Trabajo, ¿qué Mieres fue? no le dimos premio. No le dio premio. Se hizo Que una se ayorne, mención. que se ayorne. Veremos si lo merece. Para el Vamos a año ver que si- viene vemos si... Le dimos la palabra. Le dieron Pero- la palabra, le es dieron la cierto. palabra, Ahí sí. me perdí, ¿no? Si era la palabra o era algo más que la palabra. Pero sí, son casos complicados que bueno, igual también a veces, a ver, está perfecto que si hubo en esas conversaciones o en eso sí de vuelta algún hecho de corrupción, se investigue, como tú decís, que la justicia dictamine si lo que hubo o no. Después hay otros chats que ya es darle un poco de color, porque hay, no sé, que se veía el de Santiago, cosas que ya son las boas que uno puede decir con de algún chiste o alguna cuestión que uno lo puede decir en la cotidianidad. Y a mí que me venga a decir quién en este país no ha tenido un amigo que le pide un favor a otro amigo, sin ser corrupción. No estamos hablando de la parte, digo, de Sí, conocés, claro. o fulano, o me ayudás, o mengano. Estaríamos todos en el horno, porque acá a nosotros mismos nos llaman de todos los partidos, de todos los sectores. Frente a Pero situaciones... no solo en la policía. Cotidiana, no Ah, estamos hablando cotidiana. ni de los narcotraficantes Claro, ni nada. Ah, ahora pero iba para cosas no sé, averiguando, tenés un amigo médico y vos justo sos de esa sociedad y no me podés conseguir una fecha porque a mí me dan... En todos los ámbitos. En pasa. todos los ámbitos pasa que cuando vos tenés un conocido podés pedir alguna cosa sin entrar en la... Después, ilegalidad. obvio, hay una cuestión Claro. que, bueno, él estaba ahí, estaba en un lugar, obviamente, para nosotros sí, no eran, como dice, era un don nadie, no, para nosotros era un poco que medio secretario del presidente, porque, a ver, todos los que hemos tenido o hemos pedido reuniones con el presidente por H o por B en algún momento, o hemos tenido relación con él, porque era el que estaba ahí y era la parte de seguridad. Es más, yo te diré que nosotros hicimos varios eventos, hacemos el Día del Niño, Sí. y él veía los estados y nos decía, yo quiero colaborar, les voy a mandar a nosotros era otra persona. Estás hablando de Astesiano. Estoy hablando de, claro, nos sorprendió porque, digo, Puede haber algún chat que Un nos chat que donó diga- vida para un evento. les mando lo del Día del Niño, Chan. Pero, viste, eso, claro, uno que va a saber que Claro. tenía todo eso atrás, cuando vos Claro. lo asociás a que está ahí. Por algo está en ahí, un ¿no? cargo Que que está de súper confianza. estudiado y súper Claro. controlado. Entonces, bueno, creo que van a tener que para un futuro ver mejor a quién ponemos en esos Que ha sido un roles y deterioro cargos. y un desgaste muy fuerte de la institucionalidad en Claro. general, ¿no? Porque es eso, también la Pone gente bajo que chateó sospecha. con él, Sí, no, claro. no los que, ya te digo, los ilícitos, estamos hablando de la gente que habló, porque Sí. Cualquiera que vos podía que vas hablar. a saber que el Claro. tipo, es como que yo me mando un chat ahora contigo y después vos resulte que, o sea, es imposible que uno sepa. Claro. Pero aparte, más estando en un lugar que se supone que, no, sí, o sea, sí. todas luces debería haber estado todo chequeado a las personas que Más que pones. chequeado, ¿no? Inteligencia. Exactamente. En esos lugares, ¿no? Que son de tanta confianza Sí. y que manejan, porque quiera o no, y es obvio, si vos sí, pasás mucha todo el día información. 24 horas con el presidente, vas a manejar un montón de información que te hace, él muchas veces decía, estoy, y le digo, y llegó la nota que pedimos en la entrevista, sí, estoy con él, y ya le digo, te lo bravo, capaz que era una bobada, y Sí. nunca estaba con él, pero sí, hablaba muchas veces como que Como que un él poco era- más que era su mano derecha, Su secretario privado. Con el ministro actual, ¿cómo se llevan? Bien, hemos tenido ¿Encuentros? En realidad sí, montones. Sí, sí. Sí. Siempre tenemos algunas negociaciones y algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la comisión para la prevención del suicidio, eso que está un poco Sí. demorado y eso, pero en general creo que es muy buena
de Sí, relación. tuvimos un complicado el ministerio porque, bueno, empezamos con Larrañaga, la muerte de Larrañaga, cambio de autoridades, cambios en las direcciones más importantes del Ministerio del Interior. Importantísimos. No, todavía creo que están medio ayornándose y metiéndose en lo que es la interna. Es un ministerio de los más complicados que debe haber, porque tenés un mando político, pero también tenés un mando de policías que pelean el mando en general, entonces tenés que tener mucha actitud y fuerza para comandar un ministerio y que no lo terminen manejando los superiores. Estás todo el día en la palestra pública, es sumamente complejo. Después, a nuestro entender, igual hubo algunas cuestiones que nosotros avisamos cuando empezamos a tener las reuniones con los diferentes candidatos a la presidencia de todos los partidos. Nosotros le dijimos, ojo con quién ponen en los lugares que van a poner, porque había como una resonancia que eso, de que el viejo policía a todos era... los partidos le decían lo mismo. Sí, a todos. Sí, a todos. Iba a ser el mejor policía porque hay que volver a devolverle a la policía la dignidad que perdió y que no sé cuánto, y al final terminaron la mayoría de los que trajeron, tuvieron que sacarlos por hechos de corrupción o otras cuestiones. Sí, van, o sea, que ¿cuántos van ya? 4 o 5, ¿no? No tenemos una mujer, aparte ya que estamos hablando en ninguna jefatura de jefa. Tenemos ninguna mujer. No debe haber mujeres capacitadas para estar de jefa de policía. Y algunas hubo y la Hubo sacaron, una ¿no? y se fue. Y se fue. Después hubo una de bomberos y se fue. También. Y ahora Y no tenemos más mujeres. No hay más. Hubieron No. dos nomás, sí, una de policía y una de bomberos, pero que se fueron. Y en la escuela de policía también hubo una directora. Sí. Mujer. Sí, ahora no tampoco. Tampoco No. hay. Todo varones. Todo varones. Todo bueno. Pero bueno, habría que también darle una oportunidad a los funcionarios, no porque a ver, volvemos a decir, no porque lo de antes fue peor o mejor, sino porque también tienen que tener una oportunidad las nuevas generaciones en una policía que obviamente que cambia. Es imposible tener esa añoranza que tiene uno de tener la vieja policía, porque en realidad el mundo va avanzando, nada de lo viejo va a volver a ser. No. Entonces digo, estaría bueno también, tenemos mucha gente capacitada y formada también joven, que pueden perfectamente conducir a un Ministerio del Interior que ya la palabra decir es por antigüedad el mérito, me Que sea parece por que es por concurso. capacitación y no por Por antigüedad. concurso y mérito. Que... No, algunos, o sea, digo la parte de los roles importantes. Sí, de lo más importante. Porque hay, claro. hay muchos puestos que en realidad son puestos de confianza. Sí, los políticos, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, En todos los departamentos. Los departamentos, que influyó mucho la política y no tanto la persona en la formación, sino que decir, bueno, ¿no? como... Mucho en este periodo, mucho Sí, más. sí. Se puso mucho por más lo adherencia política que por otra cosa. ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Vivienda, no sé, ¿qué mejoras? ¿Cuál te parece que es el tema que está más Bueno, obviamente crítico, más necesario, más imperativamente? nuestros puntos más importantes para este periodo fueron aumento de salario, vivienda y salud laboral. Fueron nuestros 3 puntos claves y básicos y en lo que nos enfocamos más que nada. Avanzamos en lo que es el salario, que bueno, se consiguió ese aumento tan esperado. Que ¿Del en 11 realidad- fue? Sí, en el periodo. En el periodo. en el periodo. Tenemos el debe aún de las viviendas, si bien hay una comisión, se había avanzado bastante, pero ahora quedó un poco estancado, o sea que sí creemos que es necesario que haya una solución habitacional. Claro, porque hay muchísimos policías que están viviendo en situación comprometida. Tenemos muchos policías que están viviendo en asentamientos, que están amenazados. Que Pues están qué difícil esa situación, ¿no? De ser arte y parte, ¿no? Y vivir ahí, depender de... Y no solo eso, también sí. puede ser parte de los problemas Sí, obvio. de Sí, persecución claro. psicológica, Obvio, sí, ¿eh? claro. Sí. Un compañero se va a trabajar 8, 16 horas y tenés 2.22 y estás en realidad en el trabajo pensando que tuviste que dejar a tu familia ahí en el lugar, que si pueden apedrear, te pueden tirotear la casa, le han prendido fuego, o sea,
esto es un estrés, claro que sí. Entonces, pero también lo que vemos que, por ejemplo, si hubieran habido algunas soluciones, o sea, hubo un sorteo para unas viviendas, que esos sorteos a veces a nosotros nos parecen... ¿Están amañados, decís? Que pueden estar... En el pasado no fue muy... Primero que fueron muy pocas. Sí. Y ahora? segundo que ganaron medios todos de alguna unidad. La mayorera del hospital policial, de la caja, o sea, medios... La caja es el que hace el tema de la vivienda. El que hace las viviendas. Es medio raro. Pero más allá de eso, también son los requisitos que piden, porque obviamente que un compañero que vive en un asentamiento con una situación bastante complicada, está sumergido su sueldo, muchos están en el clearing, no tienen esas posibilidades, esas exigencias que te piden de que no tenés que estar en el clearing, no podés tener descuento de otras cosas. Entonces, nunca ese compañero podríamos llegar Había que hacer planes adecuados a la circunstancia de realidad. la familia. ¿Te parece que hay una tendencia? Ahora hay una comisión de vivienda que nuestro compañero Fabricio nos está representando a los trabajadores allí y bueno, ellos quieren obviamente ya en lo que queda del año no va a dar el tiempo, suponemos que a principio del año empezar a darle por lo menos en primer lugar soluciones habitacionales a los compañeros que están en los asentamientos, que son más de 1.500 en la zona metropolitana solamente. Solo de Montevideo. Metropolitana, Montevideo, Canelones, Metropolitano. San José. Imagínate en el resto del país. En ¿no el resto tanto? hay menos, pero hay. O sea, pero la gran preocupación es más bien la zona metropolitana por la cantidad. 1.500 familias, digamos. ¿Y sí? Algo así. Sí, Sí. exacto. Sí. Más las situaciones que decía Patricia de que conlleva la denuncia y todo lo que viven los compañeros. Por eso cuando uno habla de certificación, Y el uso abusivo de la certificación. Exacto, hay que ver también qué hay detrás, cuáles son las causas y no tanto la Claro, cantidad. Pero no sé si Nadie quiere trabajar coincidirán las conmigo que muchas veces las licencias laborales también se conseguían arbitrariamente y de pronto eras amigo de un médico. Acá no pasa. Acá no Ahí no pasa. Porque Pero más allá de que nosotros no pasa... no tenemos BPS, tenemos caja policial y hospital policial. O sea que las certificaciones, salvo que seas del interior, que generalmente tenemos mutualistas lo del interior, acá la Junta Médica un poco más que te llama y te amenaza para que vuelvas a trabajar. Es todo lo contrario. Sí. Pero más allá de eso, es difícil que acá un policía busque Esté o esté vivo, porque en realidad si vos te certificás por ya más de 30 días, te quitan el arma, pasás al STIP el 65% del sueldo, no podés hacer 222, no, es un perjuicio económico muy grande que tiene el compañero como para certificarme porque estoy de vivo. Lo que pasa es que a veces la única salida que encuentran mentalmente, o sea, los enferman tanto, los hostigan tanto, que terminan realmente enfermándolos. O sea, hay una persecución laboral. Por eso digo, lo que tendrían que darle gestión a los mandos también, mandos medios, mandos superiores, porque el hecho que uno tenga grado no quiere decir que sepa manejar personal. Claro. Esas son otras cuestiones que vos tenés que capacitarte y formarte para poder hacerlo. Entonces, si vos salís con una cabeza de que el que vas a tener a cargo es un número en lo que es de trabajadores, lo vas a tratar como un número. Y esa persona sufre todos esos destratos porque ahí arranca lo que decíamos hoy de toda la discrecionalidad que tiene el jefe para poder hacerle la vida imposible. En realidad lo que hay que trabajar es, para bajar las certificaciones, hay que trabajar las causas. Si uno va al 18% de las certificaciones son por salud psíquica. Si vas a la salud psíquica, ahondás un poquito, y sobre todo los abogados nuestros que hacen toda la parte laboral y gratuita, nos dicen que hay un incremento terrible en lo que es la persecución laboral, digamos, y bueno, sexual, que no ha parado. Entonces, ahondás en esa cifra y al final, ¿qué hay? Hay un mal manejo de las personas en su cotidianidad que hace que la persona se enferme, se termina enfermando y termina certificada. Entonces, a los otros les preocupa todo el número. Sí, bueno, Claro. a mí me preocupa la gente. ¿Por qué hay tanta gente certificada? Y luego ese funcionario al interior de su familia y de Sí. su núcleo inmediato Es también todo. genera, ¿verdad? Más problemas, porque en realidad, lejos de tener, como decía Patricia, el dinero
de su salario va a ser mermado, por lo tanto eso va a repercutir en la familia. No va a poder hacer 222, no va a poder uniformarse, va a tener que viajar en ómnibus y pagarse el boleto, pero tampoco puede andar uniformado sin arma. O sea, son todos Tenemos un montón de perjuicios y compañeros perjuicios. que tienen que ir a trabajar igual y van a dedo, Pues no tienen para el porque boleto. no tienen para el boleto. ¿Y si están en el sindicato, los ayudan o no? Nosotros ayudamos a un montón de compañeros, Montón. pero son tantos ¿Tantos? los que hay Los están certificados. desbordadas. Sí, y sí. Nosotros ayudamos con canasta de comestible, porque compañeros literalmente que no llegan a fin de mes. Otros están percibiendo en la mano 9.000 pesos. Las ollas populares realmente Tenemos siguen una olla funcionando. popular. Tenemos. ¿Tienen ustedes? Sí, en Mendoza. Compañero Hugo en la casa armó una y los miércoles de tarde, que también va muchísima gente de ahí de la zona. Pero bueno, se trata de ayudar. Nosotros todo lo que es, nosotros no tenemos sueldo extra por estar en un sindicato. Eso está en la mentalidad de la gente. No te entendí. Claro, pues la gente piensa que uno gana un extra por... Sí. No, acá no se gana el mismo sueldo que estuviera... Funcionando. se trabaja más nomás Sí. porque estás las 24 horas, porque el policía tiene 24 horas en su turno, por lo tanto te llama desde las 3 de la mañana a las 7 de la mañana y siempre Y todo no hay el más día. vida, o sea, hay. no tenés más vida. eso sí. Sábado, domingo, Claro. todos los días. Y bueno, entonces tratamos de estar siempre alguno más que otro en la vuelta, pero siempre si hay un compañero herido, el primero que va a llegar al sindicato, si hay lo que sea, nosotros siempre estamos ahí en el lugar con nuestros delegados. La droga ha enrarecido todo, ¿no? Ha cambiado. Es Claro. una mutación en general de la sociedad, como siempre decimos. Las drogas, la violencia, se han perdido muchos valores como sociedad en general. Pero creo El que... narcotráfico ha repercutido, tanto a nivel de, por ejemplo, las cárceles, que las cárceles pues, es bastante complejo, el hacinamiento, la falta de personal, de policías que tenemos. Lo que significa para el policía es casi como estar encarcelado, ¿no? Y él prácticamente está preso, Sí. Está preso. porque hace Y luego semana por semana. están las mafias que surgen también o se dirigen muchas veces desde ahí. Sí, claro. Bueno, lo que pasa Sí. es que o sea, hay que, como decíamos que la sociedad va cambiando, se va Si ayornando, tenemos también ya el a Marcet, narcotráfico, por ¿no? eso A digo, Marcet lo tenemos como el primer la gente narcotraficante que encontramos uruguayo, sin peligrosísimo. dedos, sin, yo qué sé, las cosas que veíamos en otros países, gente... No, ya está acá instaladísimo. Bueno, por eso- Yo hace instalado. años que yo ponía la alerta en estos programas de los maras. ¿Se acuerdan ustedes lo que Sí. son los maras? Bueno, decían, no, ¿cuándo va a llegar eso al Uruguay? Ya llegó todo. Ya llegó todo. Ya está instalado todo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, hay que ahora ayornarse Y para... la ¿Lo realidad- controlaba más Bonomi y su gente o estoy equivocada? ¿Controlaba más esas situaciones de cárcel, narcotráfico? El tema que a ver, que es algo que han dicho los periodistas y al gobierno a veces no le gusta. Hubo un desmantelamiento de la policía. Entonces la policía, vos venías en un lineamiento haciendo una tarea de inteligencia. A de eso me trabajo. refiero. Cambió todo. Si en ese sentido se retrocedió. Sí, A eso bueno, me al cambiar refiero. todo Sí. tenés que arrancar de cero. Porque cambió por lo menos. Las sé si- comisarías las desmantelaron, ¿no? Y antes vos ibas a la comisaría y tenías, bueno, los oficinistas, la gente de calle con el patrullero, algunas patrullas pie a tierra, el encargado de turno, bueno, eran entre 15 y 17 por turno. Hoy vas a las comisarías y hay 3. O sea, no tenés móviles, se ha desmantelado bastante todo. Eso fueron los cambios que a los funcionarios y a la sociedad capaz que no le gustó tanto de la época de Bonomi. Bonomi apostó más por un pago o algunas otras cuestiones. Lo que sí en el tema del narcotráfico y el tema de inteligencia, claro, en temas tan sensibles como es la seguridad pública y en un rol tan importante como es el Ministerio Interior, de repente venir y cambiar a todos porque capaz que tienen otra opción político partidaria, no nos parece que sea bueno en este ministerio, que hay que tener una continuidad y tener un trabajo que otros lo tienen que seguir y no ¿Larrañaga sacar. estaba pudiendo? Bueno, estuvo poco, ¿no? Tuvo poco, lo que pasa es decir algo... O sea, sobre cuando su estuvo trabajo, fue claro. muy querido por
por el personal, sobre todo Se por su notó. impronta. Sí, bien natural ahí. Y no, iba. Vos estabas a las 3 de la mañana, el tipo estaba a las 3 de la mañana en operativo junto a los policías. Es otra cosa. Tenía esa cercanía que se los ganó, digamos. Claro. Yo no sé si ahora con el correr de tiempo o no hubiese dado más fruto o hubiésemos dado Seguro, más- cómo hubiera sido no el sé, resultado. Pero Claro. lo poco que estuvo, supo como... A ver, nosotros veníamos con un desgaste en el ministerio De palo. anterior de sentirse que la policía tenía un jefe, porque el ministro no deja de ser el jefe, el uno, dentro del mando, que los respaldara, los acompañara. Y bueno, y él vino con toda esa impronta que tenía y se los ganó, obviamente que se los ganó. No sé si ahora podíamos estar hablando igual, pero en ese poco tiempo que estuvo hizo que los policías lo reconocieran. Y bueno, eso es un gran mérito para él, que obvio dice Heber, y bueno, y obviamente Heber es Heber, la Rañaga, no tienen la misma, no son la misma persona. Exactamente. Cada uno tiene su Es que manera de ser. Es que en realidad dentro de la policía, capaz que uno de afuera, un particular, no lo puede entender mucho, pero nosotros dentro, que sabemos que no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Y en este caso Larrañaga fue un líder para muchos de los policías. Mirá. No todos los jefes logran eso. Y sacándole lo partidario. Sí, sí. O sea, sí. por ejemplo, yo qué sé, para mí una persona también que dejó alguna huella dentro de lo que fue la conducción fue Daisy Tourné. Y sin embargo la sacamos por una abogada que hoy en día no lo hubiesen sacado. ¿No? Pero viste, los tiempos van cambiando. Y porque era mujer también, ¿no? Bueno, está. Y sin embargo, fue muy querida también. Por lo Muy que- querida y se está viendo mucho ahora, Muy lamentablemente, humana. Bueno, nosotros cuando ya no hicimos está. varios convenios con ella, transparentamos lo que era el 222, y algunas otras cuestiones que quedaron en el olvido, pero para mí, dentro de todo, lo que se le ponía era bobada. Ay, anduvo a caballo. Eso fue espantoso. El Qué video- terrible. el video Avergüenza a la sociedad. Hoy no lo dirían. Sí. Por supuesto Hoy que estaría no. al mando, pero en ese momento No, está. Oíme, chiquis, ¿por qué? Vamos a ir Bueno. brindando. ¿Por qué brindarías? Bueno, vamos a brindar por las fiestas, por nuestra sociedad, para que siga teniendo unas instancias pacíficas como estamos acostumbrados, que los policías puedan seguir creciendo en sus derechos, que el sindicato pueda seguir creciendo, estemos nosotros o no, y Por las nuevas generaciones. por las nuevas generaciones que sean lo que la gente también necesita. ¿Y tú, mi amor? Bueno, un poco como dice Patricia, más que nada que sigamos avanzando en todo esto. Siempre bromeamos que seguramente no lo veamos, pero va a llegar el día en que toda la policía esté sindicalizada, se los reconozca realmente como trabajadores y se los respete como tal. Ha sido un gusto estar con ustedes Gracias y que a se ti. cumplan vuestros deseos. Bueno, muchas gracias. Lo mejor. Gracias, amigos. Fue una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Estañari, vinos de autor. La sed y el agua.